Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por conectarse a esta tercera sesión sincrónica de la Universidad para la Salud de los Pueblos, para este curso especial virtual para América Latina y el Caribe. Yo soy Marco Filardi, coordino junto con Claudio Yuftan, que estuvo a cargo de la sesión anterior, y junto con Farida Akhter de Bangladesh, y junto a Eric Kambale de República Democrática del Congo, el Círculo Global de Nutrición y Soberanía Alimentaria del Movimiento, y junto con Marcela Bobato co-coordinamos también el Círculo Latinoamericano de Nutrición y Soberanía Alimentaria. Es decir, tiene un capítulo también latinoamericano que es oportuno que conozcan también por si quieren sumarse todas y todos. Soy abogado de Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria, basado acá en la Argentina, y para mí es un honor que podamos compartir esta tercera sesión junto con un compañero, amigo, hermano de la vida, como es Damián Berseñasi, que es médico, que es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, que fue el artífice junto a un hermoso equipo de los llamados campamentos sanitarios, un dispositivo clave en la salud comunitaria, la epidemiología comunitaria, popular y crítica, del que probablemente nos va a hablar luego, y es actualmente también el presidente de Médicos del Mundo, entre tantas otras cosas que voy a evitar para no alargarnos mucho con la presentación. Contarles, sí, que bueno, les hemos adelantado algunos materiales que hemos seleccionado con Damián para esta sesión, que esperamos que hayan podido total o parcialmente leer antes para que sea mucho más fructífero este encuentro. Hay algunos materiales adicionales que les vamos a dar con posterioridad a este encuentro, especialmente aquellos vinculados a la soberanía alimentaria. Y recordarles, como en las sesiones anteriores, que está disponible para quienes hablan portugués la traducción del español al castellano, gracias a nuestras intérpretes que hoy nos acompañan, para lo cual tienen que ir al botón de interpretación que está ahí abajo y seleccionar el idioma en el que quieren escuchar la transmisión. Así que también por eso le voy a pedir a Damián, y me lo recuerdo a mí mismo, que hablemos lo más divagado posible, lo más lento posible para facilitar la labor de los intérpretes. Bueno, como nos interesa mucho poder conversar, poder disfrutar del intercambio de saberes en este espacio de plenaria, al igual que se hizo en la sesión anterior, en la que estuvieron Oscar Feo y Claudio, vamos a prever una hora de este encuentro. Ustedes saben que los encuentros son de 2 horas. Vamos a prever la segunda hora para el intercambio. Entonces, Damián y yo vamos a tener intervenciones de 20, 25 minutos en esta primera parte, y después vamos a abrir a un espacio de plenaria donde la idea es que puedan abrir el micrófono y hacer intervenciones, preguntas, devoluciones, de modo tal de que podamos tener un rico intercambio en la segunda hora, que sí o sí tenemos que terminar a tiempo por el compromiso asumido con nuestras intérpretes. Y ahí lo que les vamos a pedir, justamente para poder escucharnos todas y todos, es que en esa segunda parte del encuentro tengamos intervenciones breves, ¿no? De no más de 2 minutos, sea un comentario, sea una devolución, una pregunta, a viva voz, pero de no más de 2 minutos, como para que poder escucharnos todas y todos. Así que, sin más, agradecerles nuevamente que estén acá acompañándonos, y le voy a hacer la palabra a Damián Berseñasi. Como ustedes saben, esta sesión está vinculada a la salud de los ecosistemas y a la crisis civilizatoria, y en continuidad un poco con la intervención de Oscar del encuentro anterior, Damián nos va a hablar de la geopolítica de la enfermedad, entre tantas otras cosas interesantes. Así que, Damián, la palabra es toda tuya. Adelante, bienvenido. Perdón, había arrancado con el micrófono apagado. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. La verdad que para mí es un enorme placer y un gran honor poder participar en este espacio de formación que tiene el Movimiento por la Salud de los Pueblos, a través de la IPU, una universidad de la que fui parte, recién comentábamos con Román, en una de sus primeras instancias, allá por el 2006 en Porto Alegre, y después en La Habana, Cuba, ya como facilitador. Y la verdad es que para mí es muy importante el poder compartir con todas y todos ustedes algunas ideas, algunas perspectivas respecto de lo que nosotros entendemos son elementos claves para comprender qué está pasando con nuestra salud, con la salud de nuestros cuerpos, en nuestros territorios, en estos tiempos de crisis civilizatoria. Yo había preparado una presentación de PowerPoint, voy a ver si puedo compartirla con ustedes.
como para ir ilustrando un poco la... ¿Se alcanza a ver allí? Ahí está empezando a compartir, todavía no se ve, pero ya está cargando. Ahí sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, para empezar, yo creo que es fundamental esto, ¿no? Nosotros no puede haber salud, es imposible que haya salud para todos en un planeta donde naturalizamos los genocidios y los ecocidios, y en este momento en el planeta están ocurriendo genocidios, como por ejemplo del pueblo palestino, y me parece que eso tenemos que explicitarlo y no podemos dejar de decirlo cada vez que tengamos la posibilidad de compartir algún espacio de formación y de discusión colectiva. En ese contexto internacional también están pasando otras cosas, como por ejemplo la alteración de nuestros territorios, que entre otras cosas impacta a partir de lo que son los cambios en los regímenes de lluvia, los regímenes de modificación de los cursos de las aguas de nuestros ríos y nuestros mares, ya sea, sí, Morena, perdón, ya sea por los derretimientos de hielos o por la incapacidad de superficies que históricamente eran superficies que tenían posibilidad de absorber los incrementos en los caudales de los ríos, y ahora porque han sido transformados en áreas agroindustriales o en áreas urbanas, ya han perdido esa capacidad. Y en esos contextos también la crisis climática que estamos viviendo está cobrándose vidas a nivel planetario. Estos son datos que salían en la prensa, que salían en los informes oficiales de la OMS, de cómo las crisis climáticas que está atravesando el planeta a partir de la acción antrópica, es decir, no es un proceso natural, no es un ciclo natural, sino que tiene que ver con la acción humana, y no digo de toda la especie humana, porque como vamos a ver más adelante es de un muy minúsculo grupo de personas a nivel global, ha ido instalando una cada vez más frecuente aparición de este tipo de situaciones de desastres como el que vivimos a principio de año en el sur de Brasil, como lo que vemos en otros países del planeta donde los procesos de crisis climática a través de sequías, de inundaciones, de aumento de las temperaturas, hacen aparecer, como ya decía y advertía en el año 1999 Giovanni Berlinguer, cuando nos hablaba en un texto extraordinario que se llama Globalización y Salud Global, de que se avecinaba un proceso de aparición de enfermedades emergentes y reemergentes a partir de la crisis climática. Esto está ocurriendo hoy en nuestros territorios. Esto no es una hipótesis que deberíamos refutar o no, sino que estos son datos objetivos, concretos, en términos médicos, diríamos, signos de que nuestro planeta está en una crisis, que nuestro planeta está en un proceso de alteración de sus sistemas metabólicos naturales, que son los que han garantizado la constitución de la vida tal como la conocemos nosotros hoy. Y esa crisis planetaria que estamos viviendo desde el punto de vista climático, que impactan nuestras estructuras sanitarias, que impactan nuestros cuerpos, es el resultado de la alteración que venimos llevando adelante sobre nuestros territorios a partir de el avance desmedido de una lógica de utilización y apropiación de los bienes comunes y de los territorios en donde esos bienes comunes se encuentran, con un nivel de prepotencia, de obscenidad y de velocidad que no se había visto hasta ahora nunca en la historia de la humanidad. Y en ese sentido, las alteraciones de nuestros territorios que están impactando nuestros cuerpos a partir de las crisis climáticas, de las crisis ambientales que estamos viviendo, como dije antes, son el resultado de la acción ni más ni menos que del 1% del planeta fundamentalmente. Es decir, el 1% más rico del planeta, el 1% más rico del planeta, emite más dióxido de carbono que lo que emite el 50% más pobre. Digo, en el último año, si uno analiza la cantidad de gases de efecto invernadero que emitieron nada más que Elon Musk y Jeff Bezos a partir de la utilización de sus jets privados para moverse de un lugar a otro en el planeta, hay un análisis que ha hecho la organización Oxfam, que ha publicado
que nada más que el avión, los jets privados de Jeff Bezos hicieron, si no me equivoco, emitieron la misma cantidad de dióxido de carbono que un empleado de la empresa Amazon emitiría si viviese cerca de 270 años. Digo, esto habla de una extraordinaria inequidad en la responsabilidad de el impacto y el daño en nuestros territorios y una profunda inequidad en el daño que se genera en los cuerpos de quienes terminan sufriendo, porque los más afectados por estas crisis climáticas y ambientales y sanitarias son aquellos que tienen menos capacidad de acceso a la compra de bienes y servicios en un mundo donde la salud claramente hoy no es un derecho, sino que es una mercancía, la atención en salud es una mercancía más de las que se pueden pagar o no de acuerdo a las leyes del mercado. Entonces, en ese contexto nosotros tenemos que plantear con absoluta claridad y contundencia que no es la especie humana la que ha puesto en peligro la vida en el planeta. Es el porcentaje pequeño del 1 o el 10% más rico del planeta el responsable de los daños que ponen en riesgo la continuidad de la vida en función de haber sucumbido a una lógica de consumo de bienes y servicios absolutamente desmedida y por fuera de toda estructura o de toda lógica del metabolismo social y natural. Ahí es donde para nosotros es importante plantear y recuperar estas informaciones que salen en los diarios, no las ubicamos, no las construimos nosotros, ¿está? No fuimos a buscar al FBI los expedientes secretos. Esto es lo que los diarios están permanentemente advirtiendo en sus titulares respecto de quiénes son los verdaderos responsables de este cambio, de esta crisis, perdón, porque como bien decía Eduardo Galeano, cuando nos dicen que todos somos responsables, al final nadie es responsable, y sí hay responsables en la destrucción de nuestros territorios. En ese Ujú. sentido, no podemos dejar pasar, no sé si ustedes se acuerdan que hace algunos años, capaz que ustedes son muy jóvenes, pero en el año 2020 hubo una situación de pandemia a nivel global que hizo que tuviésemos la sensación de tener que estar encerrados para poder, aislados para poder sobrevivir. Y mientras la gran parte de la población del mundo estaba aislada e imposibilitada de desarrollar sus actividades por la aparición de un microorganismo que hoy ya está bastante demostrado que pudo desarrollarse y que pudo impactar nuestros cuerpos por los cambios que hubo en los territorios salvajes, donde esos microorganismos habitualmente estaban dando vuelta, digo, mientras algunos estábamos empobreciéndonos, otros se enriquecían a una velocidad inusitada. Justamente los más ricos del mundo aumentaron sus riquezas, fíjense ustedes, duplicaron sus riquezas mientras 5.000 millones de personas se empobrecieron. ¿Eh? 5 personas, 5 hombres, varones, machos, caucásicos, ¿eh? duplicaron su riqueza en el mundo, los 5 más ricos del mundo, mientras 5.000 millones nos empobrecimos. Las 5 empresas más grandes del mundo tienen un valor financiero que equivale a la suma de los productos brutos internos de todos los países de África, de América Latina y el Caribe. Esto habla de una sociedad a nivel global absolutamente desigual, absolutamente enferma y dañina de los cuerpos y los territorios. Por eso, nosotros entendemos que es necesario explicitar que la crisis sanitaria que se genera a partir de esas desigualdades, de la crisis ambiental que está hoy absolutamente pandemizada, y la crisis socioeconómica, que esto también va digamos, trayendo como parte de los procesos de crisis política que se han vivido en todos nuestros países, no son más que las expresiones de una civilización en crisis, una lógica civilizatoria en crisis atada a la lógica capitalista, y hay que decirlo con todas las letras, a la lógica capitalista que nos quiso hacer creer que algunos éramos subdesarrollados porque no teníamos todavía avanzada nuestra capacidad y nuestra lógica de consumo indiscriminado. En esos contextos hay algunos todavía que pretenden hacernos creer que podemos vivir saludables en territorios enfermos. Y esto es absolutamente falso y tenemos que
desmentirlo, sobre todo quienes estamos trabajando, militando y construyendo desde los territorios un intento de que la salud realmente sea un derecho. La salud no entendida como un equilibrio que podemos perder en cualquier momento y entonces sumamos un temor más a nuestras vidas, ¿no? La de perder ese equilibrio que nos puede costar la vida, sino la salud que nosotros estamos intentando construir con una lógica diferente, con una lógica de derechos y no de miedos, de equilibrios, una lógica que entiende que para poder construir salud necesitamos de construir las hegemonías, necesitamos fortalecer las diversidades, porque la salud no es ni más ni menos que el ejercicio del derecho a luchar por una vida digna. Y como decía Giovanni Berlinguer, es también un elemento esencial para la libertad de los sujetos y de los pueblos, porque cuando predomina la enfermedad se pierde la libertad. Entonces, cuando nosotros tenemos que hablar de salud, necesitamos explicitar qué entendemos por salud. ¿Y por qué? Como bien se ha dicho acá en las sesiones anteriores, desde el Movimiento por la Salud de los Pueblos no aceptamos esa falacia del Estado eh, biopsicosocial y nos proponemos una construcción mucho más compleja de lo que significa realmente la salud. Porque cuando aceptamos que la salud es este estado de equilibrio permanente, estamos naturalizando y abriendo la puerta a que quienes nos venden, nos ofrecen tecnologías para no caernos de la cuerda, pasen a ser los salvadores y los que resuelven nuestras problemáticas de salud. En ese contexto, yo quiero plantear la importancia de echar mano a el entendimiento de que nuestros cuerpos son la expresión de lo que ocurre en los territorios. Este mapa cuerpo-territorio que construimos colectivamente a partir de un curso que en plena pandemia del 2020 impulsamos desde el Instituto de Salud Socioambiental al cual pertenezco, pero también desde Médicos del Mundo Argentina, desde el Círculo de Actividades Extractivas del Movimiento por la Salud de los Pueblos, desde la Red de Salud y Ambiente de Alames, con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, este mapa es el resultado de ese curso que se dio de manera virtual durante todo el 2020 para compañeras y compañeros de toda América Latina y que tenía como objetivo compartir herramientas para poder comprender cuál era el impacto que tenían a las actividades extractivistas que se impulsaban en nuestros territorios, que se imponían en nuestros territorios sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas. Esta síntesis que presentamos con este lenguaje artístico tiene un poder en la transmisión del mensaje muy importante para poner en discusión también el rol de quienes autodenominándose progresistas, no hicieron otra cosa que abrir más las puertas a los extractivismos en América Latina durante los primeros 20 años de este siglo. Y esto tenemos que decirlo, porque la geopolítica de la enfermedad, que tiene como lógica la apropiación de nuestros bienes comunes a partir de la generación de zonas de sacrificio y fragilizando los sistemas de salud, se pudo consolidar, si bien se imagina en las últimas décadas del siglo pasado, se explicita en los principios de los 90 del siglo pasado, se consolida de manera absolutamente contundente en los primeros 20 años de este siglo, perdón, en América Latina de la mano de gobiernos autodenominados progresistas que tenemos que poner en discusión. Porque hoy vemos los resultados. Durante esos 20 años nos decían, no digamos en voz alta muchas cosas en contra de estos gobiernos porque si no viene la derecha. Y algunos se callaron la boca y con su silencio fueron cómplices de los extractivismos y hoy tenemos el fascismo instalado en casi toda nuestra América Latina. Pero además tenemos los territorios destruidos, porque la geopolítica de la enfermedad crece de la mano de las corporaciones que lejos están de pensar en las teorías de los derrames reales y de las igualdades o las equidades para nuestros países. Ustedes fíjense acá, estas tres, cuatro corporaciones que se han fusionado para garantizar mantener en sus manos el negocio no solamente de la industria química, la industria farmacéutica, sino también y fundamentalmente de las semillas, que son la base de la vida y de lo que va a hablar Marcos más adelante. Digo, en ese contexto es necesario hablar de geopolítica de la enfermedad. La geopolítica de la enfermedad entendida como esa estrategia del norte global y del poder económico global para poder limpiar los territorios del norte global y recuperar habitabilidad en los territorios del norte global a expensas de transformar el sur global en las zonas de sacrificio que le provean
los bienes y servicios, los insumos necesarios para que ellos puedan hacer sus procesos de recuperación de habitabilidad en sus territorios. Esta geopolítica de la enfermedad, que bien explicitaba Lawrence Summers, el economista en jefe del Banco Mundial en el año 91, tenía como objetivo democratizar la contaminación en el planeta. Y tenía que hacerse porque los costos de contaminación perniciosa a la salud dependen de los lucros que se pueden perder por el aumento de la mortalidad, y entonces una cantidad dada de contaminación dañina para la salud debe ser realizada en el país con el costo más bajo, que es el de menores salarios. Dice Summers en un documento interno del Banco Mundial que se filtra por una interna entre Summers y Stiglitz en el Banco Mundial sobre fines del año 91, que la lógica económica que existe en la exportación de una carga de desechos tóxicos hacia un país de salarios bajos es impecable y debemos tomarlo en consideración. Summers dice esto en el año 91 siendo economista en jefe del Banco Mundial. En el año 92 el informe del Banco Mundial habla de ambiente, y en el año 93 invertir en salud, el informe del Banco Mundial en salud, habla de la importancia de avanzar en la reforma de los sistemas sanitarios en América Latina para dejar en manos del sector privado la atención de los procesos complejos de problemas de salud que se generan y que ellos ya sabían se iban a generar en nuestros territorios a partir del avance de los extractivismos. En ese sentido, yo quiero compartirles algunas metáforas desde nuestro punto de vista que hacen posible este avance de la geopolítica de la enfermedad. Y la primera es la metáfora de la guerra, una metáfora que nos hace sentir que el otro es un enemigo. El germen es un enemigo, la bacteria es un enemigo, pero el otro también es un enemigo, la otra es un enemigo, el que piensa distinto es un enemigo, y sobre esa construcción metafórica de la guerra también se construye una lógica de el entendimiento de la salud como la ausencia de la enfermedad, el combate contra la enfermedad. Pero a esa metáfora de la guerra podemos ofrecerle otras, que son las resistencias que desde nuestros territorios se encarnan nuestros pueblos y que han logrado grandes avances y también han logrado ir construyendo memoria y salud colectiva. En ese sentido, quizás sea tiempo de recuperar las metáforas del mutualismo, de la cooperación, de la solidaridad, de la integralidad, que son las que hacen posible la vida. Como bien nos enseñaba Julio Monsalvo cuando nos hablaba de la salud de los ecosistemas, pensar en salud debe ser para un militante de la salud colectiva, para un militante del derecho a la salud, pensar en las relaciones que hacen posible la vida. Esas relaciones que nos garantizan a nosotros la continuidad de los ciclos vitales que hicieron posible que lleguemos y que van a hacer posible que después de nosotros sigan existiendo. Y tomo para ir cerrando este concepto de micorrizas que nos presenta Elisa de Bravo cuando nos habla de las relaciones simbióticas entre las plantas y los hongos que han garantizado desde hace ya 500 millones de años la posibilidad de que la vida como la conocemos empiece a surgir en este planeta. Desde ese lugar nosotros entendemos que es necesario encontrar otros lenguajes para ir avanzando en la construcción de las resistencias y de la salud colectiva. Lenguajes científicos, lenguajes tradicionales como los libros, las revistas, los dosieres, pero también lenguajes del arte, lenguajes de los artivismos, lenguajes de las intervenciones no violentas que nos permiten poner en discusión este modelo de destrucción de la vida, de destrucción de los territorios que se nos impone como parte de la geopolítica de la enfermedad. Para eso recuperar el entendimiento de que la vida es cíclica, recuperar la importancia de relacionarnos y vincularnos y reconocer que sin alimentos no puede haber salud. Para que haya salud, decía Hugo Blanco, este campesino, referente campesino indígena peruano, en la Asamblea Mundial, en el arranque de la Asamblea Mundial de la Salud de los Pueblos, en el año 2005, allí en Cuenca, en Ecuador, la segunda Asamblea del Movimiento por la Salud de los Pueblos, decía Hugo Blanco que para que haya salud tiene que haber alimentos sanos, y para que haya alimentos sanos tiene que haber territorios sanos. Y nosotros le agregamos, para que haya territorios sanos, tiene que haber modelos de producción saludables. Y para eso es necesario política en defensa de la agroecología, política en defensa de otra lógica de organización de nuestras sociedades. Algo de esto van a poder encontrar en esos trabajos que están a disposición de ustedes, y por eso yo creo que es necesario avanzar en la construcción de estrategias y de herramientas como la agroecología, como la construcción colectiva de espacios de intercambio de saberes para poder fortalecer y hacer realidad la lucha por la salud de los pueblos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Damián.
Como dijimos en la introducción, después de esta presentación de Damián, yo ahora seguidamente voy a hacer una pequeña presentación también, breve, ¿no? Simplemente como presentaciones disparadoras para el intercambio en plenaria, y vamos a reservar la segunda hora para el intercambio. Así que quienes recién se conectan, como recordaba también ahí en el chat, van a poder hacer sus intervenciones así a viva voz, pidiendo la palabra luego, con intervenciones de no más de 2 minutos, sugerimos, como para poder escucharnos todas y todos. Así que seguidamente me interesaba conversar con ustedes sobre la soberanía alimentaria como paradigma y como sistema también antitético, contrapuesto y superador desde nuestra mirada a el sistema agroindustrial dominante, que denota, ¿no?, esta relación, como decía Damián, extractiva que hemos tejido con la naturaleza, ¿no? Y recordar en primer término en este encuentro de salud de los ecosistemas que somos naturaleza, ¿no? Ahí les vamos a compartir un texto de Philip Seufer que tiene este título justamente, Somos naturaleza, porque ni más ni menos quienes estamos acá reunidos somos el aire que respiramos, literalmente, somos el agua que bebemos, ¿no? El 60% de nuestro cuerpo es agua, y somos los alimentos que comemos, ¿no? Y tan inescindible es nuestra relación con la naturaleza que la naturaleza se transforma en quienes somos a través de los alimentos que ingerimos, que digerimos, que metabolizamos. Y esa tarea de digerir y metabolizar nuestros alimentos depende justamente de unos microorganismos que habitan en nuestros intestinos, con los cuales hemos coexistido en nuestra larga aventura como especie y sin las cuales no podríamos ser quienes somos, ¿no? Hay una relación inescindible, interdependiente, con todos los seres vivos con los que compartimos nuestra casa común. Por eso, como dice ese texto de Philip que les vamos a compartir, es un absurdo, es una ilusión pensarnos separados de la naturaleza, ¿no? La ilusión de la separación de la naturaleza. Y esa ilusión encuentra su raíz justamente en esa relación extractiva que el capital encontró en la naturaleza como fuente de lucro, como fuente de ganancia, como fuente de apropiación privada para generar ganancias que, como bien decía Damián recién, se concentran cada vez en menos manos, ¿no? A expensas de las grandes mayorías, a expensas de llevarse puestos los derechos humanos de las grandes mayorías y de destruir los territorios y destruir la naturaleza que somos y esa trama de la vida en la que estamos insertos y de la que somos parte interdependiente, ¿no? Entonces, y mucho tiene que ver esto con este sistema dominante de producción, de distribución, de consumo de nuestros alimentos, y le voy a poner unas comillas ahí, alimentos, porque lo vamos a problematizar, y sobre todo del manejo que este sistema genera de los residuos que el propio sistema genera, ¿no? Por eso el Movimiento para la Salud de los Pueblos, hace ya muchos años, empezó a abrazar con fuerza el paradigma de la soberanía alimentaria como paradigma antitético, ¿no? Contrapuesto, y como un paradigma, como decía también el querido Julio Monsalvo, que es el que da el nombre a nuestra subregión sur del movimiento, un paradigma biocéntrico, ¿no?, que pone a la vida en el centro de todo, y entre esa vida, la vida humana, ¿no?, como parte de esa trama de la vida. Decimos un sistema agroindustrial que lo que hace es, en realidad, como diría Bill Mollison, fundador de la permacultura, es ser muy eficiente en la producción de alimentos. Decía Bill, ese es el gran problema de la agricultura industrial, del sistema agroindustrial dominante, que no está pensado, no está concebido para producir o obtener alimentos, sino para producir dinero. Y en eso, como decía Damián, está siendo muy eficiente el sistema. Entonces, ahí aparece ya la primera nota, ¿no?, de diferencia entre la soberanía alimentaria como paradigma y el sistema agroindustrial dominante. Mientras el primero busca generar dinero para concentrarlo en cada vez menos manos, la soberanía alimentaria vuelve a defender con fuerza la idea de que todo sistema agroalimentario que se precia de tal debe tener por finalidad producir alimentos, ¿no? Producir alimentos para alimentar a los seres humanos en los distintos territorios, ¿no? Entonces recupera esa finalidad esencial de la agricultura, de la cultura del cuidado de la tierra, ¿no?, como cultura humana, ¿no?, que nos permita en los territorios obtener y producir alimentos. La segunda nota característica que diferencia la soberanía alimentaria del sistema agroindustrial dominante es que esa producción a la que recurre el sistema dominante, como no tiene una finalidad alimentaria, sino, como decimos, la finalidad de producir alimentos, prioriza la producción de lo que llaman los commodities.
o cultivos comodines, que se van a ajustar a la demanda solvente, ¿no? Una compañera nuestra, militante de la soberanía alimentaria, referenta en nuestro país, como Miriam Kurganov de Gorban, dice, esos cultivos comodines que sirven para un barrido y para un fregado, se van a ajustar a la demanda solvente. Entonces, si hoy la demanda solvente es engordar los ganados porcinos de China, irán a parar a China para engordar esos ganados. Si hoy la demanda solvente es generar agrocombustibles, esta energía del hambre, llenando los tanques de nafta con derivados del maíz o de la soja, irán a llenar esos tanques de los automóviles. Si hoy la demanda solvente es proporcionarle materias primas a esta revolución industrial 4.0, como la llaman, en estos llamados biomateriales, van a ir a parar ahí, ¿no? Porque se van a ajustar a la demanda solvente, allí donde haya dinero capaz de pagarlas y en desmedro de las necesidades alimentarias de los pueblos y en consecuencia arrojando a más de 800 millones de personas como tenemos hoy a padecer hambre, ¿no? Y arrojando a más de 2.500 millones de personas a padecer sobrepeso y obesidad. Es decir, gran parte de nuestra humanidad compartida está siendo mal comida con este sistema agroindustrial dominante. Por fuera de esa priorización de unos pocos commodities destinados principalmente a la exportación, ni siquiera se hace para atender las necesidades alimentarias de nuestros pueblos, ¿no? De las personas que habitan en la jurisdicción de nuestros estados, sino sobre todo priorizando la exportación de esos commodities para otros mercados como fuente de caja, como fuente de ganancia, como fuente muchas veces también de divisas para los estados. Frente a eso, la soberanía alimentaria busca justamente, como decíamos, producir alimentos para atender las necesidades alimentarias de los seres humanos y priorizar la satisfacción, en primer término, de las necesidades alimentarias locales. Entonces, por ejemplo, en un país como Argentina, la finalidad de todo sistema alimentario basado en la soberanía alimentaria en Argentina debiera ser garantizar el ejercicio del derecho a la alimentación de los 47 millones de habitantes que somos. Y si queda un excedente, ese excedente sí, poder compartirlo, poder comercializarlo con otros pueblos, con otros mercados, ¿no? Es decir, la soberanía alimentaria no se opone a la idea de una eventual exportación de alimentos, pero lo que no permite es que haya cosecha récord con hambre récord, como sucede en gran parte de los países de nuestra mayúscula América, ¿no? Que priorizan la producción de commodities destinados a la exportación a expensas del hambre de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, esa es la segunda nota característica. La tercera es que ahí Claudio, gracias, me está diciendo que vaya más lento, gracias por el recordatorio. La tercera diferencia es que el paradigma el modelo agroindustrial dominante o el sistema agroindustrial dominante recurre a un paquete tecnológico dominante también, controlado por un puñado de corporaciones, cada vez son menos, que hoy podemos sintetizarlo en ese paquete tecnológico de transgénicos, de agrotóxicos, de fertilizantes sintéticos, de maquinaria agrícola derivada de combustibles fósiles, de semillas híbridas de alto rendimiento, pero estos paquetes tecnológicos que al día de hoy siguen entre nosotras, entre nosotros, dominantes en este sistema agroindustrial dominante, gradualmente también están dando lugar a otros nuevos, emergentes paquetes tecnológicos, ¿no? Entonces, las mismas empresas que nos inundaron con esos transgénicos ahora están inundándonos de otras tecnologías como la edición genética, como la nanotecnología, como la biología sintética, entre otras, ¿no? Entonces, nuevos paquetes tecnológicos con un ropaje verde, que ahora las mismas empresas los venden como sustentables, vistiéndose de verde, que buscan, en teoría, reemplazar los anteriores. Frente a eso, ¿qué dice la soberanía alimentaria? Que hay otros modos, en plural, muchos modos en plural, de ser, de estar, de habitar los territorios, en armonía con la naturaleza que somos, en armonía con los seres humanos, sin agredir a nuestra madre tierra, sin agredir a los seres humanos, que genéricamente llamamos agroecología, ¿no? Agroecología como un término genérico, a través del cual englobamos todas esas formas, ¿no? Agricultura ancestral, agricultura biodinámica, permacultura, distintos modos en plural, ¿no? De ser, de estar, de habitar los territorios que nos permiten esos mismos territorios obtener y producir alimentos sin depender de estos paquetes tecnológicos, de transgénicos, de agrotóxicos, de fertilizantes sintéticos u otros emergentes como estamos viendo hoy. La agroecología en este sentido es una práctica productiva, es una ciencia al mismo tiempo, tiene un anclaje científico, pero también es un movimiento social, y es un movimiento social vivo que retrotrae, que hunde sus raíces en gran parte de nuestra aventura colectiva como especie, ¿no? En estos 12.000 años de
de aventura colectiva llamada agricultura, solo en el último segundo de esta larga aventura apareció la Revolución Verde con la introducción de sus semillas híbridas de alto rendimiento, así llamadas, con su maquinaria agrícola derivada de combustibles fósiles, con sus agrotóxicos, y luego, ni que hablar en la última milésima de segundo, la aparición de los transgénicos a partir de los años 90, ¿no? En nuestros territorios. Entonces, gran parte de nuestra humanidad compartida supo en los distintos territorios, en los distintos continentes, ser, estar y habitar y obtener y producir alimentos sin agredir a la madre tierra, sin agredir a los seres humanos. Y la buena noticia es que la agroecología puede alimentar a toda nuestra humanidad compartida. Está demostrado su potencial, no solo desde las universidades, ¿no? Esto es lo más significativo, sino desde la práctica real, ¿no? Cada día avanzan productores que abandonan ese modelo convencional, ese modelo agroindustrial dominante, en pos de abrazar distintas formas de agroecología, y la agroecología ha demostrado ser posible en todos los territorios, para todos los cultivos, en todas las escalas, en lo urbano, en lo periurbano, en lo intensivo, en lo extensivo rural. Es decir, podemos alimentar al mundo con agroecología. Y es por eso que la Vía Campesina, que es la organización internacional que nuclea a más de 300 millones de campesinos y campesinas de todo el mundo, pescadores artesanales y productores y pastores tradicionales y pescadores artesanales, eh, en el año 2015 celebró su segundo Foro Global Nieleni. Estamos transitando la construcción colectiva del tercer Foro Global Nieleni el año que viene, y el Movimiento para la Salud de los Pueblos es parte de ese proceso colectivo, donde definió a la agroecología como un pilar fundamental de la soberanía alimentaria. Es decir, desde la visión campesina no se conciben la introducción de estos paquetes tecnológicos en los territorios, sino por el contrario, la única manera de alcanzar la soberanía alimentaria plenamente entendida es a través de la agroecología. Entonces, la agroecología es un pilar fundamental de la soberanía alimentaria como paradigma. Ahora, y esto hoy más que nunca tenemos que decirlo, la agroecología por la que aboga la soberanía alimentaria es una agroecología centralmente y prioritariamente de base campesina, poniendo en el corazón del sistema productivo a la agricultura familiar, campesina e indígena, a los pescadores artesanales y a los pastores tradicionales. ¿Y por qué lo hace? Porque es justamente ese sector el verdadero productor de alimentos para el pueblo, ¿no? Ahí hay un mito muy fuertemente instalado de que es el agronegocio, ¿no? A través de la agricultura industrial, el que alimenta a nuestra humanidad compartida. Y si ese sistema se cae, entonces va a sobrevenir la hambruna global, ¿no? Este mito interesada y fuertemente instalado justamente por los agronegocios. Y esto es sencillamente un mito. Hay un excelente estudio de la organización ETC, que se llama ¿Quién nos alimentará?, donde se demuestra claramente que el 70% de los alimentos que llegan a nuestras mesas, la comida real que nos alimenta, que nos nutre, es producida por la agricultura familiar campesina indígena. Porque el otro sector, que consume mayor cantidad de tierras, mayor cantidad de agua, mayor cantidad de semillas, mayor cantidad de recursos, al final termina generando estos commodities que se ajustan a las demandas solventes, pero que muchas veces no tienen por finalidad alimentar a nadie, ¿no? Como decíamos anteriormente. Entonces, por eso la soberanía alimentaria busca generar una agroecología central y prioritariamente de base campesina, poniendo a la agricultura familiar campesina e indígena en el corazón, en el centro del sistema productivo. Entonces, todas las políticas públicas debieran acompañar, fortalecer a ese sector, ni más ni menos que porque es el sujeto protagónico en la máxima dificultad estructural de acceso a los bienes comunes, tierra, agua, semillas, saberes, para que aún así, en esas deficientes condiciones, obtiene y produce los verdaderos elementos que llegan a nuestras mesas, que nos nutren y que nos alimentan. En cuarto lugar, la soberanía alimentaria, a diferencia del sistema agroindustrial dominante, implica repensar también la comercialización, la distribución de nuestros alimentos. Decimos que la soberanía alimentaria como paradigma tiene una propuesta programática política en producción, pero tiene también una propuesta programática política en materia de distribución y comercialización, ¿no? Frente a esto, ¿qué tenemos? Lo que caracteriza al sistema agroindustrial dominante es la alta concentración en toda la cadena. Entonces, entre los muchos productores y los muchos comensales, hay un puñado de actores muy concentrados, ¿no? Que son los que ejercen el mayor poder dentro de la cadena alimentaria. Entonces le van a pagar al productor cada vez menos por su producción, nos van a cobrar a nosotros como comensales cada vez más por lo que nos venden para maximizar su margen de ganancia. ¿Quiénes están ahí? Los grandes ganadores del sistema agroindustrial dominante, que es la industria alimentaria, esas 10 empresas que a nivel global
obtienen las materias primas, las procesan y las convierten en los ultraprocesados. Están las 5 empresas que de manera oligopólica comercializan los granos, oleaginosas y cereales, ¿no? Dreyfus, Cargill, ADM, Bunge, COFCO, ¿no? Las 5 grandes a nivel global que ejercen el oligopolio de esas materias primas. Estamos hablando de la industria química, este oligopolio del que hablaba también Damián, ¿no? 4 empresas a nivel global que dominan el control del 75% del mercado mundial de semillas comerciales, prácticamente 100% de los eventos transgénicos y el 75% del mercado mundial de agrotóxicos, ¿no? Los insumos a los que recurre el sistema agroindustrial para producir estas mercancías, vinculadas, por supuesto, como decía Damián, con la industria farmacéutica, ¿no? Con la industria de la maquinaria agrícola derivada de combustibles fósiles, y detrás de todo esto, por supuesto, la industria del petróleo y el gas, lucrando con cada uno de los eslabones de este sistema absolutamente petróleo dependiente, porque los fertilizantes sintéticos son derivados de combustibles fósiles, los agrotóxicos son derivados de combustibles fósiles, la maquinaria agrícola es alimentada con combustibles fósiles, las distancias kilométricas a los que recurre este sistema en su distribución son a base de combustibles fósiles, el empaquetado es a base de combustibles fósiles y el enfriamiento de toda la cadena industrial es también a base de combustibles fósiles. Entonces, el petróleo y el gas íntimamente vinculado a este sistema, y detrás de todo esto, los bancos, compañías financieras, fondos de gestión de activos financieros, lucrando, especulando con este estado de cosas, ¿no? Esas empresas, ese oligopolio, esa oligarquía fuertemente globalizada, es la que ejerce el mayor poder dentro de la cadena agroalimentaria. Frente a este sistema de distribución de largas distancias, kilómetro dependiente y de alta concentración, donde prima como forma dominante de la distribución y la comercialización el supermercadismo, ¿no? Que ejerce el control de las ventas de los alimentos entre un 60 y un 70% a nivel global, la soberanía alimentaria busca localizar los sistemas alimentarios, ¿no? Generar sistemas alimentarios lo más locales posible, kilómetro cero, producción para abastecimiento local, ¿no? Porque eso al mismo tiempo nos permite otro pilar de la soberanía alimentaria, que es, en ese acercamiento local, generar un acercamiento directo del productor con el comensal. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de un sinnúmero de formas muy creativas que ya están en nuestros territorios, como pueden ser desde las ferias del productor al consumidor, como pueden ser las cooperativas de consumo, como pueden ser los canales de comercialización directa de la agricultura familiar campesina indígena a los centros urbanos. Es decir, distintas formas, en plural también, de generar ese acercamiento directo del productor con el comensal, que nos permite, primero, la posibilidad de discutir un precio justo de otra manera, ¿no? Escapándonos de los oligopolios de la distribución y la comercialización, que se lleva gran parte de la tajada. Es un precio justo que le permita al productor y al campesino cubrir los costos de su producción y generar un ingreso digno para su familia y, en consecuencia, arraigo territorial para no migrar forzosamente a los pueblos y ciudades a falta de condiciones que le permitan una existencia digna, y al mismo tiempo un precio justo para el comensal, para que pueda acceder a un alimento producido localmente y garantizar las necesidades alimentarias propias y de su familia. Todos salimos ganando con ese encuentro. Y por supuesto que hay posibilidades de intermediación, pero esas posibilidades de intermediación que vislumbra y que defiende la soberanía alimentaria tienen que ver con la centralidad de la economía social y popular, ¿no? Entre el productor y el comensal puede haber intermediaciones, pero intermediaciones solidarias, no intermediaciones lucrativas. Y hoy hay un montón de formas de hacerlo, con la intermediación, por ejemplo, de los sindicatos, muchas veces de los partidos políticos, o incluso de la propia economía social y popular, de los movimientos que se organizan para generar un mínimo procesamiento de esos alimentos y una comercialización a escala local de esos alimentos, generando una intermediación solidaria, popular, entre los productores y los comensales, generando ese puente tan necesario entre el campo y la ciudad. Entonces, también la centralidad de la economía social y popular es otro pilar fundamental de la soberanía alimentaria. En quinto lugar, la soberanía alimentaria, a diferencia del sistema agroindustrial dominante, es una invitación muy profunda a repensar la situación de nuestros bienes comunes naturales, ¿no? Tierra, agua, semillas, saberes, alimentos, en manos de quién y al qué y al servicio de qué modelo de vida en los distintos territorios. Entonces, por eso, la tierra, lejos de una mercancía acaparada, controlada por un puñado de actores, cada vez menos, en esta alta concentración de lo que nos hablaba Damián, mencionó entre otros a Bill Gates, el mayor terrateniente de los Estados Unidos, ¿no?
Frente a eso, la soberanía alimentaria como paradigma vuelve a defender la necesidad de discutir una reforma agraria integral y popular para que la tierra esté en manos de quien produce nuestros alimentos y en manos de quien produce nuestros alimentos en armonía con la naturaleza y con los seres humanos, ¿no? Entonces, la cuestión de la tenencia de la tierra es absolutamente fundamental, central para la realización de este paradigma de la soberanía alimentaria. Del mismo modo, el agua, que no solo es un bien común esencial para nuestra vida, ¿no? Sino para sostener todas las formas de vida con las que compartimos nuestra casa común y para sostener la vida agrícola, para sostener la obtención y producción de nuestros alimentos. Por eso, para la soberanía alimentaria, el agua es un bien común y un derecho humano fundamental que tiene que estar garantizado para todas y para todos, ¿no? Por eso se cuestiona el uso del agua como mera mercancía que hoy cotiza en bolsa, como ajustándose a la demanda solvente como cualquier otra mercancía y en general regalada para las industrias extractivas como la megaminería, como el fracking, entre otras, con las que los agronegocios comparten una misma matriz extractiva, ¿no? Entonces, el agua como bien común y como derecho humano fundamental. En tercer lugar, las semillas, que son la base de la vida, la base de la reproducción de la vida misma, una creación biocultural magnífica en estos 12.000 años de agricultura, de aventura colectiva llamada agricultura, que son crecientemente acaparadas, patentadas, privatizadas por este oligopolio del que hablábamos antes, que definen y con mucha fuerza, fruto de ese oligopolio, qué se cultiva, cómo, con qué calidad, a qué precio. Y frente a eso, la soberanía alimentaria enarbola la defensa de la semilla nativa y criolla, de las semillas variadas, adaptadas localmente para generar sistemas alimentarios locales resilientes a la crisis climática, ¿no? Y al mismo tiempo la máxima libertad de la semilla. Por eso se cuestionan los derechos de obtentor, se cuestionan los derechos de patentes y se defiende justamente la libertad de las semillas para que sigan siendo la base de un sistema alimentario que produzca alimentos sanos para el pueblo. En cuarto lugar, los alimentos mismos. Una diferencia fundamental en la concepción entre un sistema y el otro. Frente al sistema agroindustrial dominante, ve al alimento como una mercancía más, librada a los juegos de la oferta y la demanda en una economía de mercado capitalista. El que tiene dinero accede, el que no tiene dinero queda fuera. En consecuencia, o no come y se muere de inanición, como expresión más extrema de este sistema, o se va a llenar con lo más barato, lo más rendidor que este sistema le permite acceder, que en general son los carbohidratos, grasas y azúcares, y no los nutrientes de calidad, ¿no? Entonces, en esa segregación económica que el sistema hace, genera cuerpos de clase que evidencian como nadie la desigualdad inherente a nuestros territorios y a nuestras sociedades. Entonces, para la soberanía alimentaria, la alimentación, a diferencia del modelo agroindustrial, es un derecho humano fundamental, que nuestras sociedades nos tienen que garantizar a todas y a todos, y esto implica garantizar la disponibilidad, que haya alimentos suficientes para atender las necesidades alimentarias de toda la población, la accesibilidad tanto física como económica, es decir, que podamos acceder localmente a los alimentos que se obtienen o producen y que tengamos los medios necesarios, ¿no?, para poder acceder a esos alimentos. Esto implica desde la tierra, desde el agua, desde los saberes, desde las semillas, hasta los ingresos mismos en las zonas urbanas, si no podemos obtener y producir nuestros alimentos por nuestros propios medios para poder a la hora de ir a esta entidad llamada mercado y poder acceder a ello, ¿no? O un sistema de seguridad social que nos garantice justamente el acceso a esos alimentos mismos. Y por último, la adecuación, porque no se trata de llenar el estómago, ¿sí? Gracias, Román, ahí me recuerda que tengo que ir más despacio. No se trata de llenar el estómago del hambriento con cualquier cosa, sino que la alimentación tiene que ser cuantitativamente adecuada, la cantidad suficiente de elementos, cualitativamente adecuada, es decir, que esa alimentación tiene que estar libre de sustancias nocivas que nos puedan hacer daño a nuestros cuerpos. Ahí pensemos todas las tareas que tenemos por casa de nuestra alimentación como gran determinante de la salud humana, ¿no? Transgénicos, agrotóxicos, residuos antibióticos, genes de resistencia a los antibióticos, excesos de grasas, de azúcares, de sal, de aditivos químicos de todo tipo que están presentes en nuestros objetos comestibles que llegan a nuestras mesas hoy en día, ¿no? Entonces, eso no es una alimentación adecuada porque se termina incorporando a nuestro cuerpo, termina generando enfermedades, tanto crónicas no transmisibles, como podemos profundizar luego, y por el contrario, el derecho a la alimentación nos exige una alimentación de calidad y culturalmente adecuada, ¿no?, que se corresponda con nuestras tradiciones culturales a las que pertenecemos como comensales, porque nuestra alimentación está indisolublemente vinculada a nuestra identidad como pueblos. Y por último, la sustentabilidad.
es decir, la posibilidad de nuestros hijos, de nuestros nietos, de seguir produciendo y obteniendo alimentos en estos mismos territorios a futuro. Posibilidad que le estamos vedando a través de este estado de cosas, cuando con este sistema destruimos los bosques, selvas y humedales, contaminamos el aire, el agua, el suelo, generamos las emisiones de gases de efecto invernadero responsables de la crisis climática de la que nos hablaba Damián, destruimos la fertilidad de los suelos, destruimos la capacidad de regulación de humedad de nuestros suelos, generamos el desplazamiento de la agricultura familiar campesina indígena, con la consecuencia del éxodo rural y el hacinamiento urbano. Es decir, generamos condiciones de existencia indigna en los distintos territorios como consecuencia de este sistema agroindustrial dominante. Y por último, la cuestión de los saberes. Frente a este sistema que prioriza el saber tecnocientífico controlado por un puñado de corporaciones cada vez más concentradas, la Soberanitaria busca una epistemología de la liberación en la que priman y entran en diálogo de saberes, y eso implica reconocerlos como iguales, los saberes de las comunidades campesinas, nuestros pueblos originales, los saberes populares, con los saberes de la ciencia digna. Una ciencia que se pone al servicio de nuestros pueblos, no al servicio de las corporaciones, no al servicio de la reproducción y la legitimación del capital, y que de esa manera permite encontrar los saberes necesarios para salir de ese entuerto civilizatorio en el que estos grandes capitales nos han metido. Como pueden apreciar, y ahí ya estamos llegando al final de esta intervención, la soberanía alimentaria así presentada implica la construcción de otras relaciones sociales. El sistema agroindustrial dominante es también el reflejo de determinadas relaciones sociales, ¿no? Relaciones de poder. Y por eso tenemos que construir otras relaciones sociales. Por eso la soberanía alimentaria busca defender la construcción de relaciones sociales igualitarias desde todo punto de vista, ¿no? Por cuestiones de clase, raciales, económicas, sociales, por cualquier criterio, y sobre todo la defensa de las relaciones igualitarias de género, ¿no? Por eso van a ver ahí que la lucha campesina es inescindible de la lucha feminista, ¿no? Porque no se avisora la construcción de la soberanía alimentaria sin un feminismo popular y campesino de base. Entonces, construcción de otras relaciones sociales igualitarias y, en consecuencia, como pueden apreciar, es un paradigma revolucionario, antitético, contrapuesto, superador de este sistema agroindustrial dominante y ciertamente revolucionario. Se cava al sistema agroindustrial en sus propias bases y para ser posible, obviamente va a requerir la convergencia organizada y movilizada de millones de voluntades humanas, trabajando unidas, mancomunadas para tejer ese poder popular lo suficientemente fuerte para que ese deseo, ese sueño popular de construir un sistema alimentario justo para todas, para todos, en armonía con la naturaleza, prime por sobre los intereses de esta oligarquía globalizada, de este 1% que se quiere quedar con todo a expensas de nuestra salud, a expensas de nuestra alimentación, a expensas de nuestro buen vivir en los territorios, ¿no? Y la violación a nuestros derechos humanos en nuestros distintos territorios. Por eso el desafío es gigante y por eso el Movimiento para la Salud de los Pueblos entiende que la construcción de la soberanía alimentaria es un pilar fundamental de la lucha por la salud de los pueblos, ¿no? Por eso somos parte activa de este proceso Nieleni del que les hablaba, y luego si quieren podemos profundizar un poco más, en el que con 9 organizaciones a nivel global, que representan a más de 400 millones de personas en todo el mundo, nos estamos uniendo en un grito colectivo por el cambio sistémico. Creemos que frente a esta crisis civilizatoria, como nos decía Damián al inicio, que estamos enfrentando, a la que nos están sometiendo, ¿no? Con nombre y apellido estos actores, tenemos que construir el poder popular lo suficientemente fuerte para construir un buen vivir en nuestros territorios, para generar y realizar este paradigma biocéntrico, y esto va a ser posible única y exclusivamente si nos unimos y luchamos en pos de ese buen vivir en los territorios. Así que acá dejaría, siendo exactamente las 21 horas de Argentina, como para que realmente podamos tener una hora para disfrutar del intercambio de saberes con todas y todos cada uno de ustedes. Así que, sin más, abrimos el espacio de preguntas. Gracias, Damián, nuevamente por tu intervención. Y ahora lo que les vamos a pedir es esto, que quienes quieran vayan pidiendo la palabra con la manito, simplemente para ordenar, intervenciones breves, 2 minutos como máximo, si es posible, que puede ser un comentario, puede ser una evolución, puede ser una pregunta, y con Damián, si son preguntas, vamos a ir respondiendo y generando ese intercambio. Así que vayan pidiendo la palabra y voy simplemente para ir ordenando, voy a ir dando la palabra. Marcelo, tenés la palabra, adelante. Marcelo Sangüesa. Sí, perfecto. Acá estoy desde
desde el sur de Chile. Yo participo en activismo de salud mental y hace poco tuve una conversación con una amiga que me habló de la neuropsicogénesis, que es